La relación entre cultura pop y el capitalismo han sido una de las preocupaciones centrales del crítico Mark Fisher, quien analizó cómo las formas culturales no solo reflejan las condiciones económicas, sino que también las reproducen y en ocasiones las cuestionan. En sus textos, especialmente en Realismo Capitalista y en Los Fantasmas de mi vida, Fisher plantea que la cultura contemporánea vive bajo la sensación de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, una frase que resume el cierre del horizonte imaginativo en la era neoliberal. En este contexto, Fisher analiza fenómenos culturales y musicales como Joy Division, por ejemplo, la banda inglesa, para mostrar cómo incluso en la transición hacia la época post-fordista, la cultura pop podía expresar una angustia estructural. La música de Joy Division no era simplemente estética oscura, sino una manifestación de la alienación de los trabajadores y de un mundo en que el modelo industrial fordista comenzaba a descomponerse. Según Fisher, este tipo de producción cultural reflejaba un mundo en que las certezas del trabajo estable y las identidades colectivas se desvanecían, y Fisher era una expresión propia de ello. Más adelante, en el caso del grunge, en Nirvana, por ejemplo, se ilustra otra fase de esta relación. El grunge surge como una respuesta a la saturación del capitalismo tardío, a la artificialidad del pop comercial de los años 80. Sin embargo, lo que inicialmente parece una ruptura es rápidamente absorbido por la lógica del mercado. Fisher sugiere que esta es la capacidad del capitalismo más importante para incorporar la disidencia cultural. Uno de los conceptos más importantes en el pensamiento de Fisher es el pastiche del pasado. En lugar de generar nuevas formas culturales, la cultura pop de hoy, contemporánea, recicla constantemente estilos anteriores. Este fenómeno, que él vincula con la clausura del futuro, implica que ya no se producen verdaderas innovaciones en la cultura o en el arte, sino que se hacen recombinaciones nostálgicas, es decir, promesas culturales que nunca se concretaron. La nostalgia, en este caso y en nuestros días, se convierte entonces en un refugio frente a la imposibilidad de imaginar verdaderos nuevos horizontes. En este episodio discutiremos el impacto de la cultura pop en la época postfordista neoliberal, la música, el arte, los videojuegos, la cultura en general del cine, y pues que hoy que está chido empezar el último o el penúltimo de los episodios del podcast de esta temporada, ya con inicios de Semana Santa, ya entrando en vacaciones y aquí con nuestros compas de la 6 Bar, nuestro primer control remoto fuera de la cabina. Y me parece que es una ocasión especial para hablar de esto y para cotorrear en esta ocasión. ¿Qué onda, Axel? ¿Qué te dicen las vacaciones, güey? Espero que nada, este es el fin. Y digo, en más de un sentido al menos. Por un lado, claramente tenemos la discusión de una cultura pop distópica, una cultura pop del fin del mundo. Y pues eso atraviesa que ya es la última temporada. Bueno, el episodio de la última temporada. Estamos en la última temporada, güey, de la humanidad. Creo que empezamos el año con la guerra en Venezuela, la invasión, y ahora podcast, con lo de que y el podcast también. Este es el último episodio de esta temporada del podcast. Posiblemente mañana nos bombardee Irán, entonces va a ser el último episodio. No, pero lo que hemos platicado mucho, y creo que desde el principio, que no nos ha dado tanto tiempo de discutir cuestiones como teóricas o filosóficas por el tema de la actualización de las noticias internacionales, es que ya ahorita entrando a Semana Santa y que por lo menos en las últimas semanas no hemos recibido actualizaciones de lo que está ocurriendo en el mundo, tenemos la facilidad de tener algunas charlas o algunas discusiones o algunos episodios un poco más chill, ¿no? Hablando de cuestiones culturales o de cuestiones que nos atañen tanto en la sociología como en la filosofía, ¿no? No, la verdad es que ya había sido ya algo que habíamos pospuesto desde hace tiempo. Sí, exacto. Tener una discusión que fuera un poco más en torno a, vaya, hobbies, gustos, estas dinámicas de consumo en la que también estamos integrados. Ahora sí que, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que haces en tu casa cuando llegas, compañero, después de la larga jornada? Yo no leo El Capital, seguramente, ¿no? Si eso es lo que piensa y lo que piensa la audiencia, no. ni tampoco me pongo a leer Los Fantasmas de mi vida de Mark Fisher. Digo, lo dije en la introducción, pero bueno, eso fue parte de la chamba que hago, ¿no? Como sociólogo. Pero realmente cuando uno llega a la casa, pues, lo único que quiere hacer es ver una serie, güey, plantarse a escuchar un buen álbum en Spotify, sentarse a ver una película nueva que ahora acaban de pasar los Óscares. O sea, realmente uno no está ahogando su tiempo en leer o en tener como estas discusiones filosóficas tan cabronas como se tenían en el siglo XX, ¿no? Pero lo importante de eso es que, aunque mucha gente pueda pensar que es ociosidad o que realmente no hay nada que encontrar ahí importante para formarse un pensamiento crítico, para entender la realidad, me parece que el consumir un chingo de la cultura popular hoy sirve también para eso y para comprender ciertas dinámicas, ¿no? Ahora lo pusimos en el caso de Mark Fisher con Joy Division y con Nirvana. A mí me parece que ahora actualmente muchas expresiones culturales o artísticas también representan cierto momento del capital. Hace 2 episodios citamos
ese famoso libro de Walter Benjamin, ¿no? Este marxista alemán que decía que la cultura y el arte no están desvinculados de la política, y es un error pensar para cualquier artista y artista burgués que el arte no tenga que ver con el desarrollo del proceso histórico, ¿no? Con la implicación de la lucha de las masas o de las clases, ciertas épocas que tienen ciertas expresiones artísticas, ¿no? Entonces a mí me parece que lo que hoy estamos viviendo, que parte es pastiche del pasado, sí es cierto que hay mucha cultura pop que ahora es parte de ese pastiche, pero hay otra que está intentando zafarse de esa realidad, ¿no? Y a mí me parece que está bueno tratar de discutir esas nuevas expresiones y en ese aspecto también chill, ¿no? O sea, tratarlo de analizar desde el nivel que nosotros queremos realizarlo, que es un nivel como más simple, ¿no? Sin tanta complejidad. A ver, todas esas expresiones que al final son pulsiones de un mundo precarizado, de un mundo en caos. Ahora, yo lo bromeaba con compas allá en Escocia, ¿no? Pero ahora ustedes ya van a saber lo que se siente vivir en México. México les llegó y sin necesidad de que hubiera ningún tipo de dinámica migratoria masiva, ¿no? Como ahora tú ves mucho en redes sociales esta discusión que se da sobre, no, es que los migrantes nos van a traer el tercer mundo, van a traer su baja cultura, van a traer sus formas poco cívicas y con eso van a construir o más bien van a destruir nuestro país. No, de hecho vamos a darnos cuenta que todo este caos que está sucediendo en su país es justamente por las formas marginales de la economía, de la mercantilización de la vida, propia de ese momento neoliberal. En Europa, por ejemplo, pues vemos el fin del estado de bienestar ahora, vemos un recorte del presupuesto público en salud, en educación. Platicando con mi familia en Aberdeen, una de las cosas que justo remarcan es cómo están aumentando la cantidad de... es que, bueno, es una forma como despectiva, pero iba a decir los fentazombies. Uh-huh. O sea, esta banda que está totalmente posicionada en estas... O sea, bueno, no es una pose extraña, es una contorsión natural del cuerpo por sobredosis. Uh-huh. Entonces hay un aumento de gente con sobredosis en las calles de Reino Unido en este momento. Muchos de ellos justamente de cierta forma están correlacionados con el recorte muy fuerte que hubo a gasto social. Estos apoyos económicos que daban a personas por desempleo, que daban a personas por desahucio, sin hogar, pues toda esa dinámica la cortó el gobierno y entonces tienes que de la noche a la mañana un porcentaje muy grande de la población cayó en la precariedad. Si esto también le sumas, bueno, que en el caso específico de algunas ciudades europeas se están enfrentando a la desindustrialización, muchas fábricas se van para China, otras se vienen a México, Vietnam, Indonesia. ¿Por qué? Porque somos muy chingones y producimos de poca madre, a huevo. Chinga, aquí el trabajador se parte la madre todos los días, pero también tiene que ver por las condiciones de precariedad laboral que hay en nuestro país, ¿no? Entonces, mueven sus plantas para acá para producir a bajo costo, lo que promueve un desempleo en sus países, y entonces el Estado, pues de cierta forma buscaba paliarlo con sus programas sociales, pero como ahora están recortando los programas sociales por crisis mal gestionadas, como lo que pasó, la inflación durante el COVID, que muchos países empezaron a imprimir dinero sin ningún tipo de precaución económica, pues generando un exceso de liquidez. Luego, si aparte también le sumamos toda esta crisis industrial que ya venía mencionando, por un desequilibrio económico con China y con Estados Unidos principalmente. Sí. Y pues bueno, aparte las ciertas condiciones particulares como lo que sucede en el norte de Escocia con esa transición energética que están haciendo del petróleo a las energías limpias, que una ciudad como Aberdeen se vio totalmente asolada por ese cambio energético. Esa situación que tú la comentas y relacionada con la cultura, digo, no es nada nuevo lo que está ocurriendo en Reino Unido con esta transición económica, que es producto de la crisis de la desindustrialización de Reino Unido. Pero bueno, tenemos el caso de que esto Europa, viene desde los 70s.
Sí, con Y Thatcher. tenemos una, por ejemplo, en la época del thatcherismo, en los 80s, finales de los 70s, una ciudad tan afectada en Reino Unido fue Manchester, ¿no? Liverpool, porque la industria se va a mover a otro lugar, entonces tienes trabajadores que se encuentran desempleados, ¿no? Más del 30% de los trabajadores que viven en la ciudad se encuentran desempleados. Y particularmente de esas familias que se encontraban desempleadas vienen Ian Curtis, por ejemplo, el cantante de Joy Division. Y Mark Fisher explica algo muy importante, que si uno escucha las letras de Joy Division, él está relatando la vida de los obreros en esa época, cuando la industria se va y cuando lo único que queda es miseria en la ciudad. Entonces, por ejemplo, Transmission, que es una de las grandes canciones del álbum, refleja esos pulsos que están sintiendo los obreros de algo que no entienden, y lo dice en la letra, ¿no? No sabemos lo que está ocurriendo ahora, pero sabemos que algo va a ser mucho peor. Entonces, esos aspectos líricos están insertos en lo que está ocurriendo en esa transición. Ahora, por ejemplo, a mí me parece que hay una gran escena que está surgiendo en el mundo de la música, principalmente inglesa, en el caso de Irlanda también, toda esa parte del norte de Europa, porque también están sufriendo la precarización de la crisis. Ahora, es muy interesante, estaba checando los nuevos cantantes y las nuevas bandas que salieron en Glastonbury, el último festival que se celebró el año pasado, y de las grandes bandas que de hecho censuró la BBC porque tenían letras cargadas de política y en contra de los partidos de extrema derecha que tienen esa política antimigrante y racista. Es el caso de Idols, que es una banda que nace en Birmingham hace 5 años y que ahora es una de las grandes bandas en el punk rock que están en escena en Inglaterra. Y muchas de sus letras están conectadas o ligadas con una política claramente antifascista y antirracista contra los partidos de extrema derecha que están creciendo en Inglaterra, ¿no? Como el caso de Reform. Ahora, otro también muy importante, Bob Dylan o Nick Cave, que de hecho son músicos que quisieron meter a la cárcel. Bueno, Bob Dylan es un artista que tiene raíces africanas, afroinglés, que de hecho también muchas de sus letras se están volviendo populares porque son letras antirracistas contra las políticas migratorias ahora del Partido Laborista. O finalmente Nick Cave, ¿no? Que tiene una gran campaña en solidaridad por Palestina y que al mismo tiempo uno de los cantantes, Mo Farah, se le intentó juzgar, ¿no? con prerrogativas de terrorismo que al final fueron infundadas, ¿no? Entonces, yo me estoy dando cuenta que las expresiones culturales o todas estas bandas no nacen de como si fueran un pinche hongo, ¿no? De la nada, sino que son parte de la movilización social. En el espectro de la música, creo que hay algunas bandas que nos pueden dar mucho que decir en este aspecto hoy. Hay otras que no. Por ejemplo, si tú te hablas de Taylor Swift, yo soy sincero, para mí es pastiche nostálgico, ¿no? O sea, yo la escucho y es un enjuague reciclado de Adele en los 2000s. Y todavía los 2000s tenían algo que ofrecer, ¿no? Porque todavía no era el fin del neoliberalismo cuando todo estaba de la chingada y no había futuro. Había algo que ofrecer en ese momento y por eso todavía tenemos grandes artistas o gran música que recordamos. Digo, particularmente yo no soy fan de los 2000s. Creo que hay mucho pastiche reciclado y también hay mucha moda de pasta en los 2000s. Creo que es la peor época para vestirse y para escuchar música. Pero al mismo tiempo, creo que incluso hay pastiche de esos 2000s en la nueva cultura. Te dijeron que Aquí no, me podrán decir otras cosas, güey, pero yo confío en lo que creo porque soy generación Z. Huevo, puro venga vos, dicen. No, y a ver, creo que ya diste muy buenos ejemplos de cómo funciona y cómo la política no es ajena a lo que es un resultado del contexto y la cotidianidad, como lo es el arte, la cultura, sí. Y en última instancia, pues estas transformadas en un bien de consumo, ¿no? Uh-huh. Es que, vaya, tan solo hay, o sea, va a sonar terrible, pero hay una canción con la que sí estoy yo un poquito obsesionado, que es de un güey, bueno, su grupo se llama Ganon. Ajá. Y la canción se llama Empire Down. Busquen, o sea, escúchenla. No, la verdad no sé qué, yo creo que ha de ser gringo, ¿no? O sea, la clásica de, canta en inglés, ha de ser gringo. Sí. No sé, güey, es el pinche australiano. No, quién sabe. Pero, o sea, busquen, pónganla, o sea, la canción, la rola es buena, pero las letras son sumamente explícitas. Uh-huh. O sea, prácticamente es una reivindicación de lo que hizo este chavo que mató al CEO de, bueno, esa palabra Alex Parobas no es
para censurarla. Pero sí, es una reivindicación Sí. de lo que hizo A Luigi Mangione, Luigi ¿no? Mangione. O sea, es tal cual un antagonismo absoluto. El millonario como un enemigo con el que se debe de acabar. Ujú. Ahora, ese tipo de pensamiento, yo te digo, genera de la nada, brota como si fuera una espora. Por supuesto que no, es resultado de un sentimiento que se ha ido gestando con el tiempo. Es el sentimiento del fin de los tiempos del que hablábamos al principio, que hemos mencionado claro. Sí, en otros videos. Es la gente activando su sentido de supervivencia. Hay un grupo fuerte que quiere acabar conmigo, que es el de las personas de poder económico y político. Yo debo de acabar con ellos. Es que sabes que ahora es más claro que hay antagonismos de clase, que hay diferencias marcadas y que hay enemigos claros. Porque en la época neoliberal no existía, incluso en la cultura es eso. Mira, yo nada más te voy a decir rápido que a mí la canción más neoliberal que he escuchado en mi perra vida y que la odio es We Are the World de Michael Jackson, que salió a cantar con otros artistas americanos gringos, ¿no? Ajá. Porque es la hegemonía americana, somos el mundo, paz, armonía, Sí, democracia, claro, y que viva la democracia americana y no hay que buscar nada más. Que baja su rifle. El soldado que agarra Porque el Michael rifle. Jackson le dice no, carnal. Pero eso representa una época en la que no había enemigos declarados, en que la opinión pública se volcaba a decir que frente al fin de la Guerra Fría lo único que reinaba era la armonía entre las naciones porque estábamos todas basadas en el modelo de democracia americano y por eso escuchamos a Michael Jackson. En esa época, esa es la mierda de nuestro momento, ¿no? Y esa es la mierda que sufrimos con el neoliberalismo. Y te puedo decir que incluso también aquí en México, que hubo una réplica pastecha asquerosa con todos los cantantes y artistas de TV y Notas, también fue esa misma dinámica, ¿no? O sea, el neoliberalismo nos dejó las pestes más asquerosas que se escucharon en el arte, en la cultura, en la música, etcétera. No, y es que definitivamente Michael Jackson ya no puede venir a salvar el mundo. Esa fantasía de todos agarrados de la mano. Bueno, de entrada, güey, Michael Jackson queriendo agarrar la mano de un niño, pues que ahí hay pedo, ¿no? No, entonces, todo fue culpa de Jeffrey Epstein. Entonces, ese güey no violaba niños. Es ahí, No, otra vez, otra palabra para la censura, Alex. Ya tú sabes. No, justamente este nivel de depredación Ajá. que vamos a ver de la clase hegemónica, el nivel de disparidad en las posibilidades de hacer vida de un grupo con otro, o sea, la brecha se ha extendido a niveles nunca antes vistos. Ahorita es la mejor época para acumular riqueza, ahorita es la mejor época no para ser millonario, para ser un billonario. Y tanta es la condición de consumo que ha evolucionado en esta clase que ya no se conforman solo con consumir la vida de sus trabajadores y de aquellos que están integrados en sus procesos especulativos de hacer dinero. Ahora también consumen carne humana, que fue uno de los aspectos que tocamos en episodios anteriores, cuando la banalidad del mal, en este caso el mal económico, ya trasciende el consumo de vida cotidiano, de lo laboral, ya pasa esto ritualístico, a esto canibalístico, pero Sí. explícito. Sí, no, pero eso ya no le impresiona a nadie. Ya no le impresiona a nadie. Yo me acuerdo que en los 80s, finales me parece, la crítica atacó mucho a Stanley Kubrick por la película de Ojos Cerrados, que es la película del culto de multimillonarios. Sí, sí. Que al final, de hecho, termina con una escena que implícitamente habla de una agresión sexual, ¿no? A un menor. Que me censure, Alex, porque la neta hoy el capítulo viene bien picoso. Pero el tema es que en ese momento la crítica era tan feroz contra Stanley Kubrick que incluso tuvieron que quitar escenas o partes esenciales de la película. Ahora cuando salieron los documentos Epstein, a nadie se le hace raro esto, ¿no? O sea, ni siquiera hay un escándalo de todos los casos que ocurrieron referente a las agresiones, ¿no? Sí. Entonces, también es eso, ¿no? Cómo la cultura nos ha envuelto en una dinámica en que no es sorprendente encontrarnos con que tienes caníbales multimillonarios en la esquina y no hay ningún problema. Y ahora, o sea, para mí esto, pues sí nos pone en una diatriba importante. O sea, ¿qué nos debería indignar más? ¿La apatía de la sociedad ante, pues, este tipo de acontecimientos? ¿O que haya un grupo
social, no de esa clase, que lo avale. O sea, esto que de lo que hablaba Trump en su momento, de que él puede salir y matar a un güey en la calle y que o sea, nadie no perdería ni un solo voto. O sea, eso es cierto. Ese nivel de legitimidad que le da cierto sector de la población que, de nuevo, no pertenece a su clase, a su clase económica, no pertenece a su clase social, y aún así lo avalan, justifican y lo defienden. Yo rompí con amistades cuando salió lo del tema del caso de Didi. Ajá. Con el tema de las agresiones. Yo ya sabía que era un asqueroso ser humano y ni siquiera es un artista, pero cuando salieron los casos y las denuncias y cuando lo metieron a la cárcel, la cantidad de cuestiones que ocurrieron, a mí me parece importante que hubo una ruptura política frente a eso. Yo te quería preguntar, porque esta es otra cuestión muy interesante que deberíamos discutir aquí en el podcast y que de hecho eso va a dar para más discusión, ¿no? El tema de separar a la obra del artista. Sí. A mí me parece que eso no existe, güey. No, es imposible y ni siquiera es dialéctico pensarlo de esa forma. Sí, no, definitivamente no puedes... Definitivamente no puedes ignorar lo que hizo el artista o Kanye el autor. Kanye West. O sea, a ver, yo lo pienso incluso desde yo cómo he lidiado, por ejemplo, con ciertos escritos de Heidegger en su tiempo cuando él era militante nazi. Que bueno, claramente, esa es otra historia. Que claramente era una reivindicación total y absoluta del Dasein, de este ser totalmente, no consciente de sí mismo, pero sí que se ha hecho cargo de sí en el mundo, que el ser auténtico, y que al final representa no solo el espíritu del individuo, pero también el espíritu de la nación, ¿no? Ajá. Y que él tiene en sus seminarios de naturaleza, pueblo y estado, esta reivindicación de la figura del líder. Y obviamente nosotros sabemos a qué líder se refería en la Alemania de 1933. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, porque para él el nacionalsocialismo representaba la posibilidad de reivindicar una entidad superior que unificara esa condición de autenticidad de los individuos. El Estado, y específicamente el Estado con el líder fuerte, representa un aspecto ontológico de organización humana. Bueno, ahí podrías decir superior. Ahí podrías decir que teóricamente erró, pero eso no implica que perdonemos las acciones políticas, ¿no? Y al final las conclusiones que tuvo respecto al nazismo, ¿no? O sea, en ese aspecto yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, en el aspecto cultural, metiéndolo en esa bolsa, claro, o sea, filosofía y la filosofía y el autor se puede discutir, ¿no? En la cultura a mí me parece que el artista es un perfil un poco distinto al filósofo o al intelectual. Y me parece es una parte mucho más independiente, ¿no? Yo a veces estaba pensando más como en las figuras de Kanye West, ahora que tocó en Ciudad de México. Bueno, es que... Y que la gente entendía del ataque... Del ataque paranoico del que venía Kanye West y bueno, de acusar hasta a su hija y hablar mal en contra de cierta minoría. No, ahora salir otra vez a cantar y que de repente quedan perdonadas todas las acciones que tuviste, digo, ahí hay un problema, ¿no? Y lo que consumes, digo, bueno, personalmente yo sí escucho a Kanye West, ¿no? Pero no, o sea, ese es el problema, ¿no? De separar eso del artista. Es que yo ahí sí quiero poner matices. Justo ahorita vi el promocional de este güey que también hace trabajo de entrevistas, trabajo de campo, metiéndose con grupos de ultraderecha, proyecto escolar. Y justo vi su promocional del que fue a hacer entrevistas en este último concierto de Kanye West. Y a ver, sus fans reivindicaban el nazismo. Sí, no había nada nuevo bajo el sol. O sea, sus fans reivindicaban las posturas racistas. O sea, entrevistó a un vato que iba vestido de skinhead. Sí. O sea, ahí no hacen una separación del artista y de su idea, no, ahí lo unifican. Ajá. De hecho, de cierta forma terminó de comprometerles con el artista, porque dicen, este artista me entiende, este artista reproduce mis ideas.
Es que sociológicamente es eso, tienes que ver el público al que está dirigido y la comunidad que crea. Yo te voy a contar, por ejemplo, cuando estaba en Bruselas y Rammstein fue a tocar, la ciudad era un caos, pero tú te dabas cuenta de la gente que tomaba el metro para ir a donde estaba tocando Rammstein. Y eran neofascistas, ¿no? O sea, gente de ultraderecha yendo a escuchar al artista. Claro, Rammstein en su caso diferente. Aunque me parece que el cantante también tiene ciertas notas medio neofascistas. Pero al final te das cuenta que el tema es que la obra y el artista no están desvinculados del proceso social, ¿no? Y no están desvinculados de su comunidad. Y a mí me parece que es como una especie de relación parasitaria entre los tres. Entonces decir que alguien no es fascista o que no es racista, aunque tenga canciones explícitamente racistas para cierto público, pues te das cuenta que al final puede ser una mentira en la que puedes caer o te muerdes la cola, ¿no? Cuando realmente quieres desvincular al autor de su obra. Ahora, ¿por qué también insisto en que debemos de matizar? Porque muchos de esos chavillos, a ver, no son militantes de claro, grupos, sí. No van a salir de grupos de extrema derecha, sí. ¿no? O sea, lo mucho buscan ser vatos edgys. Y ese es el tema, o sea, ¿Kanye West pudiera formar parte de un grupo supremacista blanco? Sí. No creo. Por condiciones, Bueno, pues por condiciones que la misma fisiología no se lo permite.